distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Abra conmigo su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Vamos a volverlo a leer. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Voy a pedirle a los que tengan Movistar y Claro que apaguen el celular, porque Jehová está contigo. Ahí lo dice la Biblia, ¿sí vio? ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Es la Biblia lo que lo dice. El tema que voy a compartir lo titulé Cobrando una nueva naturaleza. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Cobrando una nueva naturaleza. Esta mañana se me pasó por alto en la predicación preguntarle: ¿cuántos de los que están aquí están ya satisfechos con lo que Dios ha hecho con usted, o le gustaría ser mudado en un nuevo hombre? Voy a volverlo a hacer la pregunta. ¿Están satisfechos? Levanten la mano. ¿No? ¿Le gustaría que Dios le mudara su corazón y lo convirtiera en un nuevo ser? ¿Cuánto les gustaría? Uy, entonces este tema es para usted y para mí. Había un hombre que se llamaba Cis, ¿no? Que se me iba a llevar el plato, ojalá. Había un hombre que se llamaba Saúl, y Saúl era hijo de uno de la tribu de Benjamín. Se llamaba Cis. Pero la Biblia habla de Cis que él era muy valiente, era gallardo, era tremendo. Posiblemente Saúl vivió bajo la sombra de su padre, y eso tal vez opacó su brillo. ¿De cuál Saúl estamos hablando? Del rey de Israel, cuando Israel pidió: denos rey como todos los otros pueblos. Y Dios levantó un hombre que se llamaba Saúl y lo convirtió en el rey de Israel. Pero Saúl tenía unas falencias. Saúl tenía debilidades como usted y como yo. Y le voy a decir, por ejemplo, cuáles eran. Una de ellas era que Saúl veía a su papá como un valiente guerrero, como un valeroso gigante, y él tal vez se sentía menospreciado, o se sentía que nunca podría ser como su padre.
Solo que él no sabía que un día Dios lo elevaría a la condición de rey sobre Israel. Entonces, la segunda falencia de Saúl era que él tenía entonces una baja autoestima. Aunque era hermoso, más o menos, no tanto, pero dice las escrituras que de hombros para arriba no había otro como Saúl. Sobresalía. Y entonces este hombre, ¿de dónde venía esa baja autoestima? Dice que era hermoso, que no había otro como él en Israel. Era dentro de su corazón que se sentía poca cosa. Es más, cuando Samuel lo fue a ungir como el rey de Israel, ¿sabe dónde se escondió Saúl? En el bagaje, en la basura. Allá fue y se metió, se escondió, haciéndose como basura él mismo. Y así hay gente. Así hay gente en las iglesias, gente que no se ama, no se respeta, y a veces por eso buscan la basura y se excluyen dentro de la basura. Otra falencia que vi que de pronto tenía Saúl es que Saúl, si usted lee la historia, el papá de Saúl perdió unas asnas, entonces lo envía a buscar las asnas. Saúl ve a buscar las asnas y le pone a un criado, salen a buscar las asnas, pero se cansaba fácilmente y retrocedía. Entonces, si usted lee la historia en el capítulo 9, en el versículo 5, al verse frustrado temporalmente, él le dice a su criado: volvámonos. Son gente, yo sé que a usted no le pasa eso, pero son gente que empiezan algo y retroceden fácilmente. Empiezan una carrera, nunca la terminan. Empiezan un libro, 2 capítulos y ahí lo dejan, nunca lo terminan de leer. Empiezan un curso, entran a capacitación destino, a la universidad de la vida, arrancan un matrimonio, lo dejan a la mitad del camino. El síndrome de la mitad del camino. Eso también era una falencia de Saúl. Devolvámonos. Yo creo que el papá sabía de la condición de Saúl, su valiente Cis, el valiente Cis, y por eso fue que le delegó un siervo, y el siervo fue el que lo persuade, le dice: no nos devolveremos. Antes, por el contrario, hay en Israel un profeta, un vidente, iremos y consultaremos al vidente y él nos dirá qué hizo o qué se hicieron las asnas. Otra de las falencias que pude ver también en Saúl era que no podía discernir que el vidente venía de parte de Dios. Y aunque lo tenía en la cara, él preguntando: ¿y dónde está el profeta? ¿Y dónde está el vidente? Bueno, pero para que entiendan mejor, vas a tener que llegar a la casa y leer en la primera de Samuel, en el capítulo 9 y el capítulo 10. Y verá, es fascinante la historia bíblica. Es fascinante. A tal extremo que entonces el profeta tiene que decirle, porque Dios le había revelado la noche anterior a Samuel, que al siguiente día él le enviaría a aquel que él habría de ungir como rey sobre Israel. Samuel lo sabía, Saúl no. Le faltaba mucho discernimiento. Tal vez renegaba: mi papá me mandó a buscar unas burras por aquí. Más burro el que no las dejó perder. Renegaba, tenía muchas falencias. En el verso 19, Samuel lo invita a comer y le da el lugar donde se sienta el principal. En ese convite llegaban más de 30 personas, sátrapas, hijos del rey, los convidados, en fin. Pero le dieron el lugar, le dieron lo mejor, le dieron la espaldilla o el lomo fino de la vaca, lo mejor, la mejor carne para Saúl. Y Saúl decía: ¿para quién es todo esto? No podía entender todo lo que Dios quería hacer con él. Solo
cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, él fue mudado en otro hombre, en otro ser, y pudo empezar a ser un valiente guerrero. Pero yo quiero enseñar en esta noche cómo llegar a ser mudado nuestro corazón, porque el tema, ¿cómo se llama? Cobrando una nueva naturaleza. Y yo sé que mientras estoy ministrando y hablando de estas cosas, tal vez usted se siente identificado, porque la verdad yo veo gente hermosa. Esta mañana lo vi en el espejo. Pero hay gente que se cree fea, como Saúl. Altos, espigados, hermosos, y se miran al espejo y la mona quiere ser negra, la churca quiere ser lacia, el alto quiere ser bajito, el gordo flaquito y el flaco gordito, el negro blanquito. En fin, les falta aceptación, falencias. Pero ¿sabe qué? La primera naturaleza que debemos cobrar para con Dios no es la externa, sino la interna, la que está dentro de nosotros. Y si el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él mudará nuestro corazón. Dígame y denle un aplauso fuerte al Rey. ¿Cómo? ¿Cómo pasar de esa vieja naturaleza, no? ¿Cómo pasar de esa vieja naturaleza y cobrar una nueva? Pastor, yo tengo sueños. Hay gente que le dice a uno: yo tengo sueños, pastor. Yo sé que Dios me va a llevar a las naciones a predicar. Pero sus falencias no le permiten, no lo dejan avanzar. Y la mayoría de la gente se queda en la mitad del camino. Y ahí quedan frustrados. Lo primero que debes hacer para ser mudado tu corazón, entonces, es dispón tu corazón para asumir o entender el reino de Dios. ¿Cuál es el primer punto? Dispón tu corazón para asumir o entender el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando el valiente Cis le dice a Saúl: ve a buscar las asnas, imagínese qué tan importante era esa labor. ¿A cuánto les gustaría ser buscadores de burras? Levánteme en la mano. Si de nadie. Hay gente que uno le dice: ¿a cuántos nos pueden venir a ayudar a hacer aseo en la iglesia? Y eso entonces, ay, sí, 3. Pero si dijera: ¿cuántos les gustaría pararse aquí a predicar? Ay, sí, todos. Pastor, yo tengo 5 mensajes. Pastor, yo tengo que decirles algo a la iglesia. Porque la gente a veces menosprecia las cosas más humildes. Y era una falencia de Saúl buscar asnas. Lo que él no entendía era que a través de esa búsqueda Dios tenía una cita con él, y que lo llevaría hasta el lugar del profeta, y el profeta lo ungiría como rey. Dios se las arregló tener que Dios soplar y hacer que las asnas se perdieran, se desaparecieran. Luego ponerle en el corazón de Cis, el papá de Saúl: ve a buscar las asnas. Luego encaminarse hacia donde estaba el vidente o el profeta. O sea, note esto, que a veces uno menosprecia las cosas más humildes, pero todas esas cosas serán las que lo encaminarán a cumplir el propósito de Dios, y Dios ciertamente te hará rey sobre Israel. Pero aprende a ser fiel en lo poco. Pégale un pellizco a alguien y dígale: aprendamos a ser fiel en lo poco. No le vaya a pasar a usted lo de
El negrito que fue a pedir trabajo, sí sabían, ¿no? Y se fue a una orquesta filarmónica. Y le hicieron pasar. ¿Qué necesita? Yo vengo a pedir trabajo. Bien. ¿Sabe tocar el piano? No, no, señor. ¿La batería? No, 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 señor. ¿El violín? No, señor. ¿Qué tipo de trabajo usted entonces viene a pedir? Digo, yo quiero ser el que hace así con la varita esa. Nada más y nada menos quería ser el maestro. Así hay gente, menosprecia las cosas tal vez insignificantes, pero para Dios no. ¿Sabe qué? Podrá ser que usted no lo note, pero cuando a usted le toca hasta venirse a pie para la iglesia, eso Dios sí lo ve. Podrá ser que a usted no se le perdieron las asnas, se le perdió la plata del transporte y le tocó irse a pie, pero en el camino se encontró con alguien. Predíquele, abre una célula con esa persona. Hay en la sintonía de Dios, porque Dios quiere convertirte en rey y darte lo mejor de Israel. No menosprecies lo poco. Nada nace grande. Lo segundo, deja de tener esa baja autoestima. Mire a alguien y dígale: deje de menospreciarse a ti mismo. Dígale a alguien así: acéptese, ámese, respétese. Porque Saúl tenía una baja autoestima que no era capaz con ella. Él no podía creer, escúchame, él no podía creer que Dios había reservado el mejor puesto en la mejor mesa junto al profeta de Dios, y que le iban a dar. Llega y llama a Samuel, al chef, al cocinero, y dice: por favor, tráeme la espaldilla que te dije ayer que fuera reservada para mi invitado especial. ¿Sabe que cuando abandones esa baja autoestima y te empieces a amar a ti mismo, a respetarte a ti mismo, Dios te va a sentar en la mesa con los reyes? Dice la Biblia: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no con los de baja condición. Hermano, yo también tuve problemas de baja autoestima. Suele suceder. Yo me acuerdo que cuando el pastor Esteban nos citaba, los pastores éramos citados. Yo me acuerdo un día que el pastor César Castellano nos pasó adelante, nos ungía, nos hacía: súbanse al púlpito. Nos hacíamos subir, y uno como un indiecito así se subía al púlpito, decía: miren las multitudes, así será su iglesia, con multitudes. O sea, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy no es ni esto comparado con lo que Dios tiene para con lo que va a hacer en la iglesia Misión Carismática en Barrancabermeja. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podía creerlo. Un día vino una persona y me decía: y tu voz se oirá en las naciones de la tierra. Y yo no me aceptaba ni la voz de tarro que me cargaba. Ya me la acepto, ya no es de tarro. ¿Sabe qué hice? Compramos una grabadora, un micrófono, y empecé entonces a escucharme mis propias predicaciones. Y luego cuando yo las escuchaba, yo decía: ¿qué? ¿Cómo se le ocurre pensar que esas predicaciones van a darle la vuelta al mundo? Es imposible, yo no puedo creerlo. Hasta que empecé a hacer un ejercicio mental que tú vas a tener que hacer. El ejercicio mental de pararse uno en el espejo y mirarse y aceptarse, y verse cada mañana y decir: dígale al espejo: estoy frente al ungido de Jehová. Vas a tener que hacer el ejercicio.
acepto mi rostro, acepto mi sexo. Porque hay gente que no le, yo soy hombre pero quiero hacer otra cosa. No se aceptan ni siquiera a sí mismos. Yo acepto, me acepto a mí mismo. Tiene que dejar de creer que usted es feo. Lo que pasa es que no se baña, que es otra cosa. Pero usted no es feo. Alguien dijo, lo que pasa es que tiene la cara en desorden. No, mentiras. Pero tiene que valorarse, amarse, empezar a respetarse. Mire, escúcheme. Voy a decirles un problema que uno siempre tiene, que yo ya pasé por esas. Uno va a ir a una fiesta de una persona importante y entonces uno mira el closet y empieza a ponerse la ropa. No. Se va y se pone otra. No. Se pone 3 más. Ninguna le gusta, ninguna le sirve. Termina diciendo, yo por allá no voy. No se acepta. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Nadie, ni siquiera alguien se fija en su ropa. Nadie. La gente mira más su personalidad, mira más su sonrisa, su cariño, su carisma. La gente sabe que el Espíritu de Dios está en ti. Valórate, ámate, cobra ánimo. Dígale a la persona que está a su lado, dígale así: ciertamente estás sentado junto al ungido de Jehová. Pero dígaselo creyendo, a ver, dígaselo a alguien. A ver, hagamos el ejercicio. Dígale: pronto me verás predicar en las naciones de la tierra, y tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Dios tiene reservado para ti lo mejor. Ahora dígale el otro: Dios tiene reservado para ti lo mejor. Dicen amén. Dale un aplauso al Rey. Lo tercero, aprende. Esta sí no le gusta a casi nadie, pero aprende a obedecer al profeta de Dios. Digan, ay, ay, ay. Aprende. O bueno, al hombre no, al pastor no, pero aprenda a obedecer la palabra que el siervo de Dios desata sobre la congregación para la iglesia. Porque hay gente, hermano, ustedes no, que vienen a la iglesia y el monigote está ahí. Bueno, o sea, el monigote quiere decir la figura, el bulto, el bojote. Pero ellos están mirando el WhatsApp, mirando la vecina, el vecino, y termina la predicación y uno sale y les pregunta, ¿de qué fue la prédica? Yo me reí, pastor. No, yo no le pregunté que si se reía. ¿Qué prediqué? Y empiezan la gente, y a veces la gente no sabe, porque no prestan atención, no están pendientes. Entonces, lo que Dios quiere es que toda palabra que se desate, usted la obedezca, la ponga por obra. Habrán cosas que uno no está de acuerdo. Por ejemplo, la semana pasada dijimos ayuno de santificación. 7 días entramos en ayuno, una sola ración, y al otro día estamos en ayuno. Ay, sí, pastor. ¿A qué horas avisaron? Por Dios. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Si prestas atención, podrás obedecer. ¿Sabe qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Le dijo, haz a un lado a tu siervo y ven, come conmigo.
Lo que le quería decir es, quita un poco lo secular y hazte más hacia el lado espiritual. Y obvio, hay amistades que a uno no le convienen, conversaciones que no se deben tener, música que se debe rechazar de plano en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y a uno le cuesta a veces obedecer al profeta de Dios, pero cuando uno obedece, está bajo la cobertura, se hace hijo de Dios, se hace hijo de rey, y todas las bendiciones, porque note que el profeta lo invitó a comer, le dio la espaldilla, le dio lo mejor, y luego le da instrucciones. Le empieza a dar las instrucciones el profeta de Dios a Saúl y le dice: vas a ir a tal lugar y te vas a presentar con los profetas. Ellos te van a dar pan, te van a dar carne de cordero y te van a dar vino, y vas a empezar a hablar y a profetizar con ellos. Así es que a partir de hoy, deja de andar como un melindroso, deja de portarte como un mundano, y empezarás a hablar como un profeta, a vestir como un profeta, a pensar como un profeta y a vivir en santidad como un profeta de Dios. Y dígame alguien amén. Eso le estaba diciendo. Lo último, tú tienes que cambiar esa vieja, sí, esa vieja naturaleza, esa naturaleza viciada hacia lo malo, pecaminosa, perezosa, esa naturaleza que lo arrastra hacia el infierno, esa naturaleza de chisme, de murmura, esa naturaleza de desobediencia, de rebeldía. Tú necesitas cambiar esa naturaleza y empezar a comportarse como un profeta de Dios. Mire, yo he tenido experiencias. El otro día llegó una mujer y me empieza a pedir un consejo, y yo tengo que decirle: Espíritu Santo de Dios, ¿qué consejo le daría Jesús a esta mujer? Una mujer que llegó a pedirme consejo y llega y me dice: pastor, yo estaba casada, pero mi marido se fue y me dejó, y entonces cuando él se fue, un vecino empezó a echarme mis coqueteos y yo caí, pastor. Yo le dije: qué falta de ética, de temor a Dios ustedes. ¿Cómo una mujer es capaz de desvestirse con otro que no sea su marido? Teniendo hijos, teniendo familia, teniendo hogar, ¿por qué no es capaz de esperarse a ver si Dios transforma a ese hombre? No, los demonios de venganza, de fornicación las acosan. Y eso no es lo peor. Llega y dice: y ahora resulté con SIDA. Y entonces mi marido quiere regresar conmigo y me está insistiendo. ¿Yo qué hago? Yo casi que le digo: uy, pégase un tiro, mija. En serio, uno le dan ganas de decirle de todo para que no estorbe más en este mundo. No, anulo, mentiras. Yo es para que se rían, y otras para que la cojan en serio, porque es que se ha perdido el temor a Dios, la moral. Pero usted, ¿qué consejo le daría? ¿Sí o no? Que y ahí fue cuando tuve que echar mano. Espíritu Santo de Dios, ¿qué le diría Jesús a una mujer en un caso como estos? Por eso usted tiene que vestir como Jesús, hablar como Jesús, predicar como Jesús, poner las manos como Él, vestir y andar y pensar como un profeta de Dios. Cambiar esa vieja naturaleza y pedirle a Dios una nueva naturaleza hoy. Ahora sí, miremos lo que dice entonces en el siguiente Samuel capítulo 10 verso 6.
le da las instrucciones Samuel a Saúl, le dice: ve y anda como un profeta, viste como un profeta, habla como un profeta, come con los profetas. Y luego de eso ahí sí le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro. Y cuando te hayan sucedido estas señales, ahí sí haz lo que te viniera a la mano, porque Dios estará contigo. ¡Oh! Iglesia, termino. Todos los días en mi devocional le pido a Dios: Señor, cambia mi vieja naturaleza. Cámbiame, Señor, porque yo necesito ser un testimonio. Yo necesito ser un ejemplo para los demás, para el mundo que nos está observando. Y la verdad es que hay cosas, hay falencias como las de Saúl. Esta mañana me estaba tomando un tintico así, como ahorita. Salud. Y cuando yo me estaba tomando el tinto, vi una grieta en el pocillo del tinto. Bueno, esta mañana lo quebré. Una grieta como la que está en este plato. No sé si las cámaras, esta cámara está, si alcanza a verla. Una grieta como la que aparece en este plato. Esa grieta puede representar un área de la vida suya. ¿Qué cree que va a pasar cuando suelte este plato, aunque no lo golpee contra el piso duro, sino apenas lo deje caer, una sola caída? ¿Qué cree que va a pasar con este instrumento? ¿Por qué? Porque tiene una falencia, una grieta, una debilidad. Fácilmente se romperá cuando hay grietas en su vida. Usted necesita decirle a Dios hoy: cambia mi naturaleza, Señor. Sana mi baja autoestima. Sana mis dolores. Borra mis pecados. Y hazme un nuevo hombre, como lo hiciste con Saúl en este momento. Dice: entonces el Espíritu de Dios vendrá y posará sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Cuáles son tus grietas? ¿Cuáles son tus falencias? ¿Qué es lo que no te está dejando ser la persona que Dios quiere que tú seas? ¿Cuáles son las grietas que te pueden hacer quebrar tu personalidad, tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio? ¿Cuáles grietas en la primera caída te pueden hacer romper totalmente con lo que Dios tenía presupuestado hacer contigo? Yo quiero orar para que muchos de los que estamos aquí seamos mudados en un nuevo hombre. Tú no puedes consentir el pecado. Tú no puedes permanecer como hasta el día de hoy lo has estado ahí, como indolente, como tibio. Los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Espíritu de Dios. Carry